Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Amorosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. A Solas creo que debe estar el presidente, aunque él no tiene mucha noción, ¿no? De la soledad, si está solo, si está acompañado. Él tiene un solo rumbo, su economía y su manera de pensar la economía, un poco quizás antigua para algunos economistas, pero bueno, pareciera ser que esta forma de comunicar la pobreza y la riqueza en la República Argentina está dando resultados, por lo menos lo que informa el INDEC, lo que informa el gobierno. Bajó la pobreza un 25%. Claro, yo le pondría ahí un, un igual, ¿no? Bajó la pobreza, pero no hay consumo. No entiendo muy bien cómo se puede tomar esto. Los supermercadistas ayer estuvieron con el ministro de Economía diciéndole, che, este, a ver de qué manera podemos. Y, "Ah, tranquilícense, no pasa absolutamente nada. Dentro de una semana, igual que Trump, ¿no? Dentro de 2 semanas se termina la guerra, o nos vamos directamente del conflicto. No, dentro de 2 semanas está todo nivelado otra vez. No se preocupen. Los supermercadistas dijeron, bueno, pero los sueldos, ¿cómo trabajamos los sueldos? No, ustedes no, de un 2% ahí, quédense ahí. Un 1, 1,5, 2 como máximo. Eh, Hay bronca de los gobernadores. Le bajaron, le cortaron el reparto de los impuestos en un 11%. Pregunto, ¿cómo ven el futuro, el gobierno del futuro año 2027? Otra buena noticia, no es una buena noticia, pero para lo que corresponde sí, pero es una mala noticia para el gobierno. La justicia tuvo dos fallos en contra, el laboral, por un lado, que ya pasaron unos días, y la ley de financiamiento universitario, es decir, la recomposición del salario docente, que muchos de los que van a participar, bueno, los dos que van a participar hoy se van a poner un poco contentos. Y por último, por el principio, ya me da vergüenza a mí, le da vergüenza a la gente en la calle, sigue la película del caso Adorni. ¿Cómo puede reflejarse esto en la gente? ¿Cómo podría reflejarse esto en una posible elección? ¿Cómo podría reflejarse esto que nos está sucediendo no solamente en la calle, en el mundo, en esos inversores que nunca llegan a la Argentina y si llegan son contados para hacer algún negocito interno? Bueno, vamos a ver si podemos dilucidar todo esto. Licenciado Pablo Romá, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alberto? Buen día, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Doctor Egui, Osvaldo Egui, ¿cómo está? Hola Alberto, buen día, ¿cómo te va? O buenas tardes o buenas noches, según para la gente cuando nos vea. Pero estamos en todos lados y en todo momento. Bien, bien, gracias por la invitación, siempre es un placer, ¿eh? Muy bien. Bueno, Pablo, te tiro la pelota. De lo que analicé o vengo analizando sobre lo que nos está sucediendo, ¿cuál es tu mirada como consultor? Mira, lo que nosotros venimos viendo fundamentalmente en opinión pública es que hay un alejamiento del gobierno respecto de lo que son las demandas de la sociedad. Fundamentalmente este crecimiento de la imagen negativa del gobierno se sustenta fundamentalmente sobre sectores que lo han votado, fundamentalmente los sectores moderados. Vos fíjate que casi la imagen positiva no se modifica.
pero sí crece la imagen negativa, es decir, un sector que tenía expectativas con el gobierno, hoy ya ve que esas expectativas son difíciles de cumplir por varias razones. Primero, la cuestión económica, como vos bien marcabas, digamos, hoy llegar a fin de mes es un problema muy serio, el temor a la pérdida del trabajo de aquellos que lo mantienen y las pérdidas de puestos de trabajo, los cierres de empresas, y eso se suma, digamos, y a eso se suma, bueno, los escándalos de corrupción o enriquecimiento ilícito en el caso de Adorni, la estafa de Libra, digamos, ¿no? Pareciera que el discurso del gobierno no tiene relación con lo que está pasando hoy sectores mayoritarios de la sociedad, con esas demandas. Creo que lo de Adorni marca claramente ese distanciamiento porque fundamentalmente bueno, replican todo lo que criticaba, ¿no? Y sobre todo este crecimiento económico en un plazo tan corto y a costa del Estado, ¿no? Me parece que eso rompe con la idea central del gobierno, de que el gobierno eran personas que no eran de la casta, que venían de afuera, personas comunes, que no venían a enriquecerse, Son de y creo no son de la casta, no son de la casta, son de la canasta, de la canasta, todo y adentro. creo que eso, y creo que eso habla del distanciamiento. Y por otro lado, un discurso del gobierno triunfalista, ¿no? Porque estos índices que el gobierno muestra de pobreza, de inflación, de crecimiento económico, bueno, no se ven en la realidad, no se ven. Hay ahí una cuestión que son, bueno, un descenso estadístico, ¿no? Pero no es un Ujú. descenso social porque eso no se ve. Después habrá que discutir cuestiones técnicas, pero también el gobierno ha tenido, bueno, una intención de sostener índices que le dan favorables, digamos, ¿no? Y eso hace también a la pérdida de credibilidad, porque índices y estadísticas serias también te permiten tener políticas de Estado eficaces, y creo que el gobierno eso no lo tiene. Genera mucha incredulidad respecto a este discurso tan triunfalista, que se generan no sé cuántos puestos nuevos de trabajo. Eso no está en la opinión pública, no está dentro de la gente, digamos, ¿no? Y sobre todo Mm. en los sectores que lo votaron, porque el sector o el núcleo duro opositor ya no creía en el gobierno y entiende que este gobierno no lo ataca y no le va a mejorar nada, pero sí hay un sector de los moderados que creía que realmente había una esperanza de algo distinto y esa esperanza no se está viendo. Entonces creo bueno, cuando uno tiene que mirar por qué crece la imagen negativa, bueno, crece por estas cosas. ¿Y por dónde crece la imagen negativa? Y crece fundamentalmente porque había sectores que tenían expectativas y que hoy ya no las tienen. Tengo ante mí, ante el público, a dos docentes universitarios, si no me equivoco. Ujú. ¿Cuál es, doctor Osvaldo, cuál es tu opinión de esto A que ha ver, sucedido con la justicia, precisamente vos que estás del lado de la balanza? si se supone que estamos del lado de la balanza y esto se está viendo reflejado en un veredicto que ya la sociedad lo dio, ¿eh? Por lo menos la opinión, porque acá hay que diferenciar la opinión pública de la opinión publicada. Entonces, la opinión publicada, según la tendencia donde uno se pare, puede tener diferencias o marcadas tendencias, pero la sociedad en su conjunto ya ha dado el veredicto sobre el caso Adorni. En este supuesto, más allá de la investigación que la justicia va a hacer, eh, arrastra y tracciona de manera negativa a un desgaste permanente del gobierno. Digo, esto que decía Pablo, ¿no? El modus triunfalista del gobierno que no lo puede explotar al máximo, más allá de las supuestas buenas noticias, porque del otro lado de la balanza, tenés un desgaste abismal con el tema del caso Adorno y caso Libra,
el famoso caso del 3%, que va sumando. Inclusive esas encuestas, a mí me gustaría saber si esas encuestas son verdaderas de aquellos que votaron al oficialismo y que todavía se resisten a tener una postura negativa reconociendo este desgaste. Entonces, bueno, sí, lo sigo sosteniendo. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Y por el otro lado, bueno, estas recomposiciones o pseudo recomposiciones salariales para el personal docente, que nunca es suficiente, porque tomando en cuenta el pilar social tan importante que es en la formación académica, terciaria, secundaria, en todos sus niveles, como pilar social y de formación y de transformación dentro de una sociedad, nunca es reconocida. Y no es reconocida simplemente porque es un gasto para los gobiernos, ¿no? No están en la agenda política. Y eso implica que tenemos una sociedad diezmada no solamente de los valores familiares, sino desde la escuela. Y eso es algo que tenemos que poner en el foco de atención permanente. Los docentes no estamos bien pagos y este triunfalismo en la recomposición salarial seguramente no va a ser suficiente para ninguno, ¿no? Pablo, tomando un poco lo que decía al inicio eh, Osvaldo, ¿vos creés que para las elecciones del año 27, es decir, el año próximo, eh, puede llegar a haber una coalición? Digo esto porque hay ya discursos, por ejemplo, del gobernador de Santa Fe, que dan pautas de que ya no estoy tan cerca, ya quiero ver si me acerco a esos disidentes peronistas y algunos radicales están más cerca. Es decir, ¿puede haber un gobierno de coalición? A ver, me parece que hay, digo, en el plano político electoral y los posibles alineamientos no es un escenario fácil. Vos pensá que el año pasado, la elección del año pasado, que fue muy importante, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? La idea de la unidad del peronismo en septiembre traccionó, generó cierto entusiasmo en la base electoral y, y después en octubre la derrota lo que generó fue una transferencia de poder muy fuerte hacia Milei y que eso se nota en las cámaras. Los gobernadores y el peronismo del interior frente a eso han acompañado las reformas, las leyes que han sido muy, muy importantes en términos de las consecuencias que van a tener para la Argentina. Bueno, hoy tenemos a una reforma laboral con 82 artículos cuestionados, frenados por la justicia, pero que políticamente fueron acompañados por gobernadores, por espacios, como vos decís, que hoy quieren correrse un poquito. Yo creo que la sociedad y el electorado también está mirando eso, no es tan sencillo. Entonces, los armados electorales también tienen que tener cierta eh, base en términos de principios políticos, digamos, ¿no? No es solamente un juego electoral, sino que acá se juegan otras cosas. Y yo creo que hoy, bueno, uno podría decir, bueno, el peronismo bonaerense, que es aquel sector que más fuerza opositora tiene, bueno, tiene un rol y también deberá mirar cuáles son sus alineamientos, sus alianzas, para no debilitarse también con su base electoral. Entonces, obviamente, yo creo que es importante generar una alternativa política al gobierno de Milei, sobre todo para el peronismo, pero un proyecto serio, no es solamente una alianza electoral. Y en ese sentido me parece que el rol de los gobernadores está complicado, digamos, ¿no? Porque Claro. pasó lo mismo que cuando asumió Milei, digamos, ¿no? Le acompañaron el DNU, le acompañaron la ley de bases, le acompañaron muchas cosas con acuerdos que después el gobierno no cumplió. Ahora pasa un poco lo mismo, digamos, ¿no? Porque el gobierno Ujú, no le cumple con todos los acuerdos, o al menos con todas las expectativas que tenían los gobernadores para apoyar. ujú. Eh, la idea de que en las provincias mi ley es fuerte, bueno, puede ser que a principio de año eso sea así por lo que significó el resultado de la elección y que los gobernadores entiendan que si no acompañaban a mi ley podían perder peso electoral en sus provincias, pero también hoy en términos de un proyecto nacional, una mirada nacional, tienen una responsabilidad muy grande respecto a Claro. las consecuencias que van a tener o que tienen las reformas
bueno, que llevó adelante el gobierno de Milei. Y en este caso, Claro, lo del financiamiento universitario, quiero retomar esto, también es muy importante, porque el gobierno no está dispuesto a cumplirlo. El gobierno quiere ir digamos, exactamente. a la corte, digamos, ¿no? No está dispuesto a dar ese aumento que nos corresponde a los docentes, sino, bueno, seguir dando algunas partidas que les permita cierta negociación, pero no está dispuesta a cumplirlo. Y para la sociedad, la universidad pública, gratuita, de Claro, calidad, sigue siendo un valor muy importante. Entonces creo que ahí también se juega mucho de lo que puede llegar a pasar en términos de alineamientos políticos de cara al año que viene. ahí tenemos también la ley de discapacidad, ¿no? También que También que el gobierno no anda la cumple. golpeando por ahí. Yo me pongo en Juan Pueblo y digo, a ver, está bien, lo de octubre, lo que pasó, la última elección, los gobernadores, todo, todo sucedió, pero están sucediendo cosas tan llamativas, tan graves para no solamente aquellos que analizamos, miramos, ustedes de cada sector, de su sector, pero la gente eh, está rebelde. Yo voy a utilizar una palabra que ya utilicé. ¿Qué pasa con la anarquía? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder con la anarquía? Ya pregunta a los dos y brevemente, por favor, me contestan. Yo creo que ya estamos Mira, viviendo en una anarquía, ¿eh? Yo creo que básicamente estamos viviendo en una anarquía, porque no hay reglas claras. Digamos, pasó con la reforma laboral. Los últimos que se enteraron fue la sociedad porque nadie lo puso arriba de la mesa. Se discutió a mitad de la noche, como digo, como dije en varios medios, entre gallos y medianoche, pero a nadie le quedó claro. Más allá de que analicemos la ley, los artículos, si es beneficiosa o no beneficiosa, a mi entender era necesario, no de esta forma, pero digo, no solamente esto que dice Pablo, ¿no? Que no están dispuestos a cumplir, creo que se quedaron cortos en el cumplimiento y en la construcción de ese caballito de batalla que es, nosotros cumplimos con bajar la inflación y hemos llegado acá, pero cuidado, concentraron toda esa promesa en un solo canasto y como decimos siempre, esto también que se dijo al principio, las demandas sociales son mucho más que solamente bajar la inflación. Y ojo, bajar la inflación implica que hoy la inflación no está bajando, sino que está subiendo, ¿eh? Cuidado. ¿Y dónde está reflejado socialmente la baja de la pobreza? Cosa que tampoco lo pueden explicar, porque cuando salgan, lo primero que van a tener que explicar son cuestiones que ya la sociedad no se puede olvidar. Caso Libra, Adorni, digo, vinimos a combatir, inclusive en palabras del presidente, ¿eh? En el primer acto que yo descubra, sea quien sea, se va de mi gobierno. Incluso, y hoy lo blindan cuando hay dudas dentro de la sociedad. Ahora, no tenemos presupuesto ni partidas presupuestarias para la gente con discapacidad. Recortan los salarios de los docentes y cuando hay alguna cuestión acuden a la justicia para que los salven de esa plata. Bueno, a ver, muchachos, o nos ponemos de acuerdo Eh, o seguimos igual. Pablo, mira, respecto a la rebeldía y a la anarquía, yo soy un poco eh, más escéptico en ese sentido. Me parece que si bien hay un gran malestar social, ese malestar no se, al menos en sí entiendo manifiesta. que hay un problema con las reglas claras, digamos que el gobierno no, no quiere llevar adelante, digamos, ¿no? Porque las reglas del gobierno son unas u otras en tanto lo beneficien o lo perjudiquen, pero socialmente creo que al menos no veo un escenario de ruptura. Esto en la Argentina puede pasar cualquier cosa, mañana puede suceder, pero sí no veo un escenario de ruptura social o institucional, si vos querés, para ser más preciso, digamos, ¿no? Me parece que hay un sector de la sociedad importante que entiende que los cambios se dan a través de las elecciones, no tomando la política en sus propias manos y No, saliendo a la Pablo, calle. no, se entiende por dos lados la anarquía. La anarquía puede resultar de yo no voto a nadie. Una forma de manifestarse, una forma de decir sin la violencia, pero que es una violencia intelectual. ¿Puede llegar a suceder esto?
Mira, yo lo que veo es que hoy hay un sector de la sociedad, y fundamentalmente opositor a este gobierno, que está buscando una alternativa política. Esa alternativa política expresa también un orden económico, un orden social, digamos, ¿no? Que no es este que plantea Milei. Y también creo que es necesario pensar en términos de una autoridad política. Es cierto que hoy no hay una autoridad política desde la oposición que puede ordenar el campo opositor y marcar un camino hacia adelante. Hay algunos dirigentes que son importantes, que están discutiendo estas cosas, pero sobre todo para el núcleo opositor eso no está tan claro, pero sí me parece que la expectativa es que se resuelvan los problemas Claro. y no ir a un escenario de mayor caos. 2 minutos, Osvaldo, para tu cierre, dale. A ver, coincido en gran parte todo lo que se habló en este encuentro. Yo creo, desde mi posición, creo que, y tomando en cuenta el marco social, creo que hay un descontrol bastante evidente respecto de la falta de reglas impuestas o no impuestas, ¿no? Todos los días vemos cómo las instituciones dejan de tener un sentido, inclusive en ese cumplimiento del que se hablaba, ¿no? Siempre en pos de la gente, ese discurso que lo venimos escuchando de que yo tengo uso de razón, este año cumplo 51 y venimos, me acuerdo de las palabras de mi padre, ¿no? Esto lo vengo escuchando desde chico, bueno, no, pero va a cambiar. Bueno, voy a cumplir 51 años y esto sigue igual, ¿no? La destrucción, digamos, en detrimento permanente de la gente en esa zanahoria que nunca se alcanza y que nunca se termina de vivir como uno medianamente quisiera, ¿no? Y esto no es menester ni de Milei, sino de mucha responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado por la Argentina. Cada uno se llevó su porción de torta y bien merecida la tiene. Para lo cual, Bueno, mientras que no nos hagamos cargo, me parece que lo vemos reflejado en la calle, en las instituciones, en la universidad, la desidia de los valores. Bueno, me parece que eso tiene que ver con una política central que no se cumple ni se va a cumplir, creo que por ahora, ¿no? gracias, Osvaldo. Pablo, Me parece que vamos a un escenario complejo para el 2027. El gobierno está evaluando, bueno, ayer vi una nota si adelanta el proceso electoral. Creo que esto también expresa ese cambio de reglas en términos de las que lo favorecen o las que no lo favorecen, y eso creo que no ayuda a la sociedad, ¿no? muchas gracias a los dos. Esto ha sido la síntesis de lo que pensamos los argentinos, en su mayoría. No somos la mayoría, pero creo que es lo que estamos pensando todos. Muchas gracias, muy amables. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14.
Hotel Udra Sasso todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.